bienvenidos a un episodio más de Hablando con el Experto. Soy Adriana Ashley, Realtor del sur de la Florida con AM Paradise Realtors. Hoy estoy aquí con mi compañera de equipo, Nalvis Goldberg. Nosotros pertenecemos a Canva Real Estate. Estamos aquí sentados junto al experto, como dice Adriana, de la compañía C&G Home Loan, una de las compañías más grandes de Estados Unidos y con mayor trayectoria. Rubén Cruz-Pino, que lo tenemos aquí, y es el que nos va a explicar que no es nada difícil hacer un préstamo en el sur de la Florida. Con nosotros trabaja Rubén Cruz-Pino hace muchos años y nos va a ayudar para ayudarlos a ustedes. Gracias. Bienvenido, Rubén. Gracias. La compañía, como explicaste, tiene ya más de 30 años abierta, basada en San Francisco. Creo que ya llegamos al número 6 de los Estados Unidos de compañía prestamista. Trabajamos en 50 estados. Tenemos productos no solamente para las personas americanas, pero para los extranjeros también. Y el mercado ha cambiado muchísimo. Para los extranjeros ha sido con el tiempo las cosas han cambiado para ser un poquito más fácil. Mejorado. Bueno, históricamente solamente teníamos un tipo de préstamo que era un préstamo basado en documentación necesaria para verificar el ingreso, obviamente la identificación de la persona, cartas del contador que tengan de su país. Y eso fue un poco, y todavía lo tenemos este tipo de préstamo, pero un poco más difícil. Hace los últimos 2 o 3 años hemos sacado un préstamo que se llama el DSCR y es un préstamo más para inversionistas. Es mucho más fácil, mucho menos documentación. La decisión para el préstamo es más basada en la casa que la persona. Es muy importante que el extranjero tenga una propiedad en su país de vivienda y hay que documentar esa propiedad que son dueños. Y el crédito es solamente basado en la renta o el potencial de la renta. Okay. Puede ser una renta anual, puede ser una renta diaria si es permitido con Airbnb, y mientras que el ingreso que la propiedad dé mensualmente cubre lo que es el gasto de la casa. Cuota de la exacto. Es mucho más fácil el préstamo. Es un requisito todavía de un 30% de entrada. Okay. Tenemos unos que son un poco más bajitos, de 25 y 20, pero también la tasa sube bastante. ¿Cuáles serían los requisitos para calificar para un préstamo aquí en los Estados Unidos para un inversionista? Bastante lo normal, ¿no? Es una copia de pasaporte, una copia de una visa válida, un tipo de identificación, la licencia de conducir. Para empezar, ¿no? También queremos, como te expliqué, la copia del título de la propiedad que tenga en su país, los meses de las cuentas bancarias. Hace años el requisito tenía las cuentas aquí, eso no es necesario ya. Ya no necesitan tener cuenta aquí. Obviamente, unos días antes del cierre, el dinero sí tiene que pasar para una cuenta americana, pero definitivamente para el préstamo normal y corriente, los extractos bancarios, también una carta de un contador, de su contador en su país, determinando cuáles son sus ingresos, cuánto tiempo tiene el negocio. Dependiendo del país, algunos países tienen un sistema de impuestos que son parecidos a los de Estados Unidos, y si lo tienen, podemos usar eso en vez de la carta del contador. Okay. Y también en el préstamo normal y corriente te pedimos una reserva. Dependiendo de la entrada, puede ser de 3 a 12 meses de reserva en una cuenta, puede ser en su país o una cuenta. ¿Cuál sería la tasa de interés para los extranjeros? ¿Y cómo se determina? Es diferente para todo el mundo porque depende del riesgo del caso. Por lo mayor depende de la entrada. Por ejemplo, una persona que tiene una entrada, un inicial se dice, ¿no? Sí. De un 30% va a recibir una tasa superior o más baja, mejor dicho, que una persona que tenga una entrada de 25. Okay. Mientras más alta el inicial es, más baja es la tasa. Pero no hay un mínimo de inicial, que por decir algo que para Colombia son 30% o para otros países es menos. Por lo normal es un 30%. Okay. de inicial. Tenemos unos programas que son menos, pero la tasa sube bastante y yo siempre les recomiendo que hagan el 30% de inicial. Okay.
Y después de ese 30%, ¿cuáles serían los gastos adicionales a eso? Bueno, eso es una buena pregunta porque yo sé que no todos los países trabajan igual. Y aquí en los Ya. Estados Unidos los gastos son igual que un americano, no cambia, pero vas a tener los gastos, por ejemplo, del seguro. Normalmente es un requisito de pagar el seguro el primer año por inicial. Vas a tener gasto de seguro de título De propiedad. y de propiedad también. Ujú. Y también vas a tener la tasación de la propiedad. Ahí son varios gastos, lo que se llama en inglés el closing cost. Los closing. Un estimado es entre el 3 y un 5% Del valor de la compra. del préstamo. Oh, del préstamo. Del El valor préstamo. del Es préstamo. un estimado, depende de la propiedad. Si es una propiedad bien costosa, puede ser que sea un poco menos, porcentaje, ¿no? Sí. Pero también depende, por ejemplo, si tienes unos impuestos muy altos o si tienes un homeowners association de un condominio. Ah, sí, ok. Por último, cuéntame, ¿cuál es el proceso para solicitar la hipoteca? Bueno, primero la llamada, ¿no? A mí me gusta tener una conversación, una entrevista con el cliente y con el realtor, obviamente. Porque lo más importante es eso, es conocerlo uno, a cada uno. Me gusta hacer el inicial entrevista por Zoom. Ujú. Hacemos una cita y hablamos un poco de lo que están buscando y la razón que quieren comprar y por qué es que quieren comprar aquí en el sur de la Florida, en qué parte de la sur de la Florida, qué tipo de propiedad. Obviamente comprar una casa independiente es un poquito más fácil que un condominio por el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y también en esa conversación quiero también saber un poco sobre a qué se dedican ellos. Claro. Después que tenemos una idea de lo que ellos quieren y qué tipo de propiedad están buscando, empezamos la aplicación. Es la misma aplicación que un americano, no cambia a un estándar, lo pueden hacer ellos mismos. En español la tenemos también. Ok. Eso le podemos mandar un link. Online. Online, lo pueden hacer online en la computadora, hasta en un teléfono lo pueden hacer. Ok. Y nosotros te ayudamos en el proceso de la aplicación. Por la mayoría de los extranjeros no le sacamos el crédito. Si son canadienses, por ejemplo, sí, porque el crédito de Canadá es bien parecido al de nosotros. Eso es, si es posible sacar el crédito, le sacamos el crédito. Si no, empezamos directamente buscando los documentos. Okay. Le mandamos un link para que nos puedan mandar los documentos seguramente. Y empezamos el análisis de por cuánto van a estar aprobados. Cuando vamos a hacer un préstamo DSCR, trabajamos mucho más con ustedes, los realtors, porque depende mucho de la entrada de la propiedad. Sí. En eso sí estamos determinados que vamos a hacer un préstamo DSCR, entonces esperamos un poco a ver, bueno, vamos a enfocarnos más en dónde, qué tipo de casa estamos buscando propiedad, qué tipo de renta pensamos que vamos a poder obtener y empezamos ese sistema. En esa instancia, el cliente debería tener ya identificada la propiedad que quiere comprar. Por lo menos una área. Okay. Sí, una área que quiere comprar. ¿Diferencia entre las casas y los condominios para las personas? ¿Alguna diferencia que exista en esto de los préstamos? En lo que es el préstamo, no, pero el proceso de aprobación, igual que los americanos, es que hay que aprobar la persona, pero en el caso del condominio, también el condominio o la asociación. Y en este momento estamos teniendo más dificultades con los condominios porque hay que tener el seguro ha subido bastante en los condominios. Después de lo que pasó en Surfside, han cambiado requisitos para los condominios que tienen que tener X inspecciones pasadas y también tienen que tener una reserva en la asociación de un 10%, que muchas de ellas no la tienen. Son un poco más difícil la parte del condominio, no por el comprador, pero por el condominio. Sí, bueno, se está trabajando en eso de que ahora va a ser obligatorio de que casi todos los condominios tengan reserva, pero eso va a tardar un poquito, en eso se está trabajando, ¿no? Correcto. Sí. Estamos en medio de eso, pero sí, no, el proceso es eso, trabajamos mano a mano con ustedes y con el cliente. No queremos hacer una transacción solamente, nos gustaría hacer el cierre con ustedes, trabajando con los realtors y para ustedes y su familia. Lo queremos quedar bien desde el inicial y el principio con ustedes.
wrapping up, como decimos aquí, el proceso es fácil. No, es bien fácil. Yo creo que el problema es cuando no tenemos el inicial, la conversación, ¿no? Ok, Que queremos hacerlo todo online y no nos conocemos y no hacemos las preguntas correctas. ok. Ese es cuando las personas empiezan yo pienso así y tú piensas así. Si tenemos todas las preguntas hechas, con la respuesta podemos hacer un plan Ujú. juntos entre el comprador, ustedes y nosotros, a ver cómo llegamos ¿no? a la meta de comprar una propiedad aquí. Excelente. Bueno, ya vemos que es bastante fácil el proceso, no es nada complicado, simplemente hacer una entrevista y por ahí empezamos a que entiendan más o menos lo que el señor Rubén acaba de decir, que es un tremendo experto en la materia. Gracias. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos a explicarles a la gente que realmente no es tan complicado comprar aquí en los Estados Unidos. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima vez en Hablando con el Experto. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.